Muy buenas noches, queridos hermanos. Sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia. Les saluda su amigo y su hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco, de los ministerios Cosecha y Victoria y de las iglesias Casa de Oración y Restauración en República Dominicana. En esta noche estamos en tu espacio Cosecha y Victoria TV con una reflexión bíblica, la cual vamos a iniciar orando al Señor y presentando a Él todas las cosas. Como dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este espacio y este tiempo que hemos de compartir con cada hermano y hermana que se conecte a través de las redes sociales. Que seas tú llevando tu paz, tu amor y tu misericordia a cada vida y cada casa. Y que todo aquel que vea, sea en vivo como en este momento donde estamos, como en una retransmisión, cuando se conecten en otro momento, que este mensaje le lleve paz a través de Cristo y su Espíritu Santo. Gracias, Señor, todo lo ponemos en tus manos. Y en este día, en esta noche, queremos compartir esta reflexión que está tomada del libro de Lucas 5, que nos habla acerca de la pesca milagrosa. Y pues es bueno, antes de leer el pasaje central que está en Lucas 5, lo que es recordar que en Lucas 4 se nos habla acerca de que Jesús principia su ministerio, que está en el versículo 14, y él inicia su ministerio, su vida pública, como se le conoce, de predicación, de cumplir con llevar las buenas nuevas para la salvación, a partir de que regresa del desierto, que está también en Lucas 4, donde fue probado, fue tentado por el enemigo durante 40 días y sale victorioso de ese desierto, donde reprendió al enemigo con la palabra de Dios y sale a hacer la buena obra para la cual su Padre de los cielos le había enviado. También es importante resaltar que Jesús ahí mismo en Lucas, también en el capítulo 4, pero en el versículo 38, nos habla de la sanidad de la suegra de Pedro. Dice el versículo 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Fíjese que en ese momento aún Jesús no había llamado a Pedro. Apenas acababa de salir del desierto, de iniciar lo que era su vida pública. Había estado en el día de reposo en la sinagoga, donde leyó el rollo de Isaías con la declaración profética, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ahí continúa, eso está en Lucas 4:18. Y te hago esta referencia porque qué importante es entender
que Jesús inició el ministerio e inmediatamente comenzó a servir, a ayudar, a sanar, a liberar. Jesús inmediatamente comenzó a obrar. Qué importante es comprender y recordar que la fe sin obras es muerta, como dice en el libro de Santiago. Y en este momento Jesús aún no había llamado a todos sus discípulos, sin embargo ya estaba sanando, estaba obrando, estaba predicando. Cuando sale del templo, dice también que en el versículo 31 de Lucas 4, un hombre que tenía un espíritu inmundo, también Jesús ahí lo reprende y trae liberación sobre esa vida. Y ahí luego es que entra a la casa de la suegra de Pedro y dice que muchos fueron sanados ese día antes de ponerse el sol, en el versículo 40. Pero ya entremos al capítulo 5, donde dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Fíjese que ya Jesús había iniciado su ministerio, estaba predicando, estaba sanando, estaba obrando y muchos se acercaban. Qué importante es entender que tenemos que predicar hoy en día, así como lo hacía Jesús, imitándolo a él, un evangelio de poder, de fe, un evangelio que no tiene temor, un evangelio que se mueve creyéndole a Dios, sabiendo que en Dios está la fuerza y el poder para obrar, para sanar, para liberar, para cambiar circunstancias, para llevar esperanza, para llevar vida. Y vemos que Jesús estaba en ese momento junto al lago de Genezaret, Lucas 5:1. Y dice: el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. En Dios todo tiene un propósito. Y en ese momento que nos describe la Biblia es el encuentro con varios de los que serían sus discípulos. Y ahí no es casualidad, es una diosidad. Y dice el versículo 3: y entrando en una de ellas aquellas barcas, la cual era de Simón. Este Simón es a quien Jesús le pondría por nombre o sobrenombre Pedro. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Fíjese que la misma Biblia nos hace la anotación de que ellos estaban lavando las redes, lo que quiere decir que habían regresado de pescar luego de prácticamente estar 1 o 2 días en alta mar. Ellos salían y pescaban en las noches y regresaban al otro día, es decir, que era de un día a otro, eran 2 días y 1 noche. Y ellos estaban lavando las redes y habían regresado sin resultado. Qué difícil cuando nos esforzamos, cuando hacemos las cosas lo mejor que podemos, pero las cosas no resultan bien. Sin embargo, hay unos de repente, como le dice la Biblia, como dice en el momento en que la tierra tiembla y se sueltan las cadenas de Pablo y Silas. De repente, hay unos de repente. Pedro estaba con los demás pescadores lavando las redes, cansados, estaban agobiados, llegaron sin el producto de su trabajo, sin los peces, sin la pesca. Y llega este predicador que ellos no conocen, que aunque Pedro no lo sabía, mientras él no estaba, su suegra estaba enferma y era una grave enfermedad. Y este mismo predicador, que no era nada menos que Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, había ido a su casa y había sanado a su suegra. Qué tremendo cuando hay un propósito de Dios con una familia, con personas. Qué maravilloso. Mientras Pedro pescaba, la suegra estaba siendo sanada y liberada de la fiebre. Jesús estaba en su casa. Él no lo sabía, pero así era. Y aquel que estaba usando su barca de púlpito prestado en ese momento, luego de él regresar del mar sin resultado, pues ahora estaba ahí predicándole a una multitud. Pero este era el mismo que había hecho una misericordia con su suegra y con la casa de Pedro. Pero Pedro quizás ni lo sabía. Y ahí Jesús, al terminar de predicar, le dice: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Te hago una observación.
Cuando Dios usa algo tuyo, como el pollino con que entró a Jerusalén, cuando el Señor utiliza para su gloria, para su reino y para su obra algo que tú tienes, sea un don, un talento, sea algo, a un material o físico como era esta barca, el Señor siempre devuelve. El Señor paga y paga bueno. Así lo decimos de una manera jocosa, ilustrativa, pero muy real. Nada que Dios use quedará sin ser devuelto. El mismo Jesús enseña que aún un vaso de agua fría no quedará sin paga. Y Jesús le dice a Pedro al terminar de predicar: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjese que Jesús le dice que bogue mar adentro, es decir, bien adentro, que no se quede cerca de la orilla. Y en ese momento, pues Pedro le dice que no han pescado nada, que han trabajado toda la noche. Es un pescador experto que le está diciendo a alguien que es carpintero. Humanamente es carpintero, el hijo del carpintero le está hablando de pesca y le está diciendo: entra mar adentro. Pedro no lo sabía, no lo entendía, pero sí había escuchado lo que Jesús predicó. Y qué importante es entender que la palabra de Dios no vuelve a él nunca vacía, como dice en Isaías 55. Pedro, así como lavaba las redes y prestó la barca de púlpito, escuchó la prédica. La palabra de Dios es viva y eficaz, y algo pasaba en el corazón de este pescador, que mientras él lavaba sus redes, mientras Jesús predicaba, él escuchaba. Por eso no nos cansemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de hablar del amor de Dios, de su misericordia. Y dice que Pedro declaró en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí él está declarando que él no entiende por qué, pero que por la palabra de él echará la red. Y fíjese que Pedro le dice maestro. Inmediatamente Pedro lo llama maestro, rabí. Pedro entendió al escuchar a este hombre que no era cualquier hombre. Le dijo maestro y le habló con respeto. Y en ese momento le dijo: por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Maravilloso. Ellos por sí mismos, como pescadores expertos, no lograron nada, mas en la palabra dada por Jesús de que echaran las redes y bogaran mar adentro, con esa palabra fue suficiente para que las redes fueran llenas. Tu palabra, mi palabra, quizás no cambie una circunstancia. Tu palabra y mi palabra quizás no pueda cambiar lo que la naturaleza, el tiempo de la vida han destinado. Pero cuando Dios habla, cuando es la palabra de Dios, cuando es el Señor el que da una palabra, en esa palabra hay fuerza, hay poder, que para cambiar los tiempos, para hacer que las cosas sucedan y para hacer que todo en el nombre de Jesucristo sea diferente. Y dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vemos que no solo estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan, estaban los hijos de Zebedeo. Fíjese que estaban 3 discípulos de Jesús. Ese milagro ocurrió para que estos hombres, sus escamas cayeran de sus ojos y pudieran ver
como cayeron las escamas de los ojos de Saulo para poder ser Pablo. Hay un momento donde tenemos que ver las maravillas de Dios, las proezas de Dios, para entender que Dios es real. Muchos hemos visto cómo Dios ha obrado en vida de muchas personas, así como en la nuestra propia. Hemos visto vidas transformadas, personas que el Señor ha reformado y ha hecho cosas nuevas en su vida. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también un Dios que transforma, que salva, que libera. Y dice en el libro de Juan y en Efesios que al que Cristo libertare será verdaderamente libres. Amén. Y en este día Pedro estaba asustado con lo que había visto, porque como pescador él entendió que era algo sobrenatural lo que había sucedido, algo fuera de lo normal. Ese día esas barcas, esas redes, todos esos peces eran algo maravilloso para él como pescador. Él entendió que no era humano, que no era normal. Y hoy es importante que usted que me escucha entienda en todo lo que ha sucedido en este año, que como hijos e hijas de Dios, como creyentes, pensemos en todo lo que este año ha acontecido. Estamos en el mes 11, ya el año casi termina. Pero si usted recuerda cómo inició este año y el tiempo en el cual todo estaba cerrado, que había tanta incertidumbre, tantas dudas de qué pasaría. Sin embargo, el Señor nos ha sostenido, nos ha ayudado y estamos seguros y confiados de que Él tiene propósito contigo, con tu casa, con tu familia, y de que el Señor apenas está comenzando con sus propósitos para ti. Esa pesca no fue lo que cambió la vida de Pedro, fue Cristo. Fíjese que dice en ese pasaje que ellos dejaron la pesca, la barca y las redes y siguieron a Jesús. Es decir, el que las barcas estuvieran llenas, las redes se hubieran llenado, ya no importaba. Lo que era importante no lo era. Ahora lo importante era seguir a Jesús. Porque los peces fue lo que Jesús usó para que ellos entendieran, para llamar su atención, para que ellos comprendieran que había un Dios de poder. Le habló en su lenguaje, le habló en su idioma, pero ellos entendieron. Como pescadores comprendieron que algo sobrenatural y algo grande había sucedido. En este año toda persona debe entender que algo grande está pasando, algo grande está sucediendo, pero también es algo maravilloso. El Señor está teniendo misericordia, nos está dando tiempo y oportunidad de que muchos crean, de que muchos nos volvamos al Señor y de que encomendemos al Señor nuestro camino, nuestros planes, nuestras obras, para que no sea tu voluntad sino la de Dios, para que el Señor sea tu ayudador, tu guardador. Sé que el tiempo es difícil y los meses han sido muy duros, pero este es un buen momento para poner en las manos del Señor nuestro camino. Poner en las manos del Señor este tiempo, tu casa, tu vida. En la Biblia, que es la palabra de Dios, hay amor, hay misericordia, pero también hay guianza. Necesitamos volvernos al Señor, necesitamos volvernos a su palabra y necesitamos entender que hay muchas cosas que en tu palabra o en mi palabra nada va a pasar, pero en la palabra de Jesús, como le dijo Pedro, por tu palabra echaré la red, en tu palabra la echaré. Fíjese que en ese momento él obedeció, él siguió lo que Jesús le dijo y una gran cantidad de peces fue atrapado. Pero usted sabe qué fue lo más importante que ese día se pescó: a 3 hombres, a Jacobo, a Juan y a Simón, que sería Pedro. Esa fue la mayor pesca. 3 hombres que cambiaron su vida, 3 hombres que de ser pescadores, de estar todos los días en las barcas y en las redes, pasaron a ser hombres que llevaban el evangelio, que predicaban amor, paz y salvación, que impactaron al mundo, ciudades, pueblos, familias y personas con su predicación, que al entrar al templo, Pedro y Juan un día levantaron a un cojo de nacimiento y este saltó y anduvo, porque el poder de Cristo había obrado a través de ellos. Qué tremendo que el Señor cambia vidas. Y esa vida que quizás hasta ahora no ha sido tan útil como debería ser, en las manos de Jesús será maravillosa. Y veremos portentos, prodigios y maravillas que Dios hará a través de ti.
serás un portador de esperanza, de fe, de amor, de misericordia. Los cristianos en este tiempo debemos hablar, predicar y testificar lo que Cristo testificaba: amor, salvación, nueva oportunidad, cambio de vida. Por eso en esta noche, eche la red en el nombre del Señor. En esta noche, cambie su vida, cambie quizás planes que tenía y ponga la palabra de Jesús primero. Deje que Él le guíe, deje que Él le acompañe, que Él le guarde. La palabra de Dios dice: no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho contigo como he prometido. El mismo Jesús en Mateo 28 en la Gran Comisión dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el primer paso es que lo sigamos a Él. ¿Entendió? Dios le bendiga en esta noche. Vamos a despedirnos orando y espero que estas humildes, sencillas y breves palabras les lleve a entender y les lleve a creer de que hay un nuevo comienzo, de que hay oportunidad, pero tenemos que creerle a Jesús. La vida no termina ni nada termina hasta que Dios da la última palabra. Y este es un tiempo de oportunidad, de nuevos comienzos. Este es un tiempo de comenzar a hacer las cosas diferentes, pero para bien. Este es un tiempo para que usted en el nombre de Jesús comience a oír la palabra de Dios y comience a creerla y a ponerla por obras. Pedro obedeció a Jesús y por eso la pesca fue milagrosa. Pero ese día recuerde que lo más grande no fue la pesca, fueron 3 hombres que entregaron su vida a Cristo. Hombres que quizás tenían un corazón endurecido por el trabajo y ese día siguieron a Jesús. Nos despedimos orando. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona en tu nombre y para tu gloria que nos escuche y nos ve en esta noche. Que seas tú bendiciéndole. Mira a los que nos vean en horario diferido, bendíceles, guárdales. Que en el nombre de Jesús nos reposemos en tu palabra. Y si en este tiempo alguien está temeroso como estaba Pedro, quita todo temor, todo afán y toda ansiedad y pon tu perfecta paz. Tu palabra declara, dice que tú guardarás en tu perfecta paz aquellos que en ti confían. Hoy, Señor, ayúdanos a confiar plena y completamente en ti y a reposarnos en ti. Y que en el nombre de Jesús, todos los días, confiemos en tu palabra y lo obedezcamos. Y esta noche y cada noche, al ir a dormir, usted pueda declarar, como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Dios te bendiga, Dios te guarde y sea la paz de Cristo sobre ti. Se despide de ti tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco, de los ministerios Cosecha y Victoria y de la iglesia Casa de Oración y Restauración. Te invitamos cada domingo, tenemos servicios acá en Santo Domingo, cultos de adoración y compartir de la palabra a las 8:30 en la calle Los Calamares 18A, urbanización Miramar. Y estamos también en la ciudad de San Cristóbal a las 11 de la mañana en la avenida Constitución 196. Somos una familia de fe donde todo lo hacemos juntos, unánimes y en armonía, con amor, en paz, para gloria de Dios, confiando en su palabra, reposado en ella y dándole a Dios toda gloria. Gracias por acompañarnos y Dios te bendiga. Y aquí estaremos mañana en este espacio Cosecha y Victoria TV.